¿Ok? Vamos entonces a entrar en la parte número 2 de por qué es importante la perseverancia. ¿Entiende? La semana pasada vimos algunos puntos importantes. Si usted pues, nos está pues, mirando o siguiéndonos a través de la página web nuestra, recuerde, puede ir para atrás y vea el punto número 1, o mejor dicho, la parte número 1 de este tema, que es interesantísimo porque vamos a aprender a reconocer muchas cosas que a lo mejor posiblemente pues a veces no las escuchamos en las iglesias, pero que son cosas básicas para que tú y yo podamos permanecer. Vemos una iglesia impermanente dentro de la iglesia, una iglesia inconstante, demasiado movible, ¿me entiendes? Y es algo que eso no satisface el corazón de Dios, porque Él quiere levantar un cuerpo, levantar miembros para que le sirvan. Pero una de las cosas que podemos darnos cuenta aquí que realmente el cristiano actual no es perseverante. Dije, no es perseverante, porque le hacen falta algunos factores que conocer, o posiblemente es porque no escudriñan la palabra del Señor. Recuerde que un cristiano que no lee la Biblia no es cristiano, está autoengañándose a sí mismo. ¿Entiende? El verdadero cristiano ama la palabra de Dios. Como usted ama a sus hijos le aman a usted, entonces usted tiene que amar la palabra de esa misma forma para que usted pueda tener consistencia y al mismo tiempo pueda fortalecerse a través de ella. ¿Ok? Vamos a poner el pie una vez más y de ahí ya pues se van a sentar y se quedan un tiempo sentaditos. Vamos a Mateo capítulo 24, ahí está el texto, versículo 13. Y es sencillo, estamos sacando un estudio grande de un solo versículo, pero que nos ayudará para que podamos entender más nuestra cristiandad. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin. Dije, el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. No que serán salvos. Recuerda, la perseverancia es individual. No tiene nada que ver con tus hijos, ni con tu esposo, ni con tu familia, etc. Es personal. La salvación es personal. ¿Me entiende? Usted tiene que cuidarla con temor y temblor. Usted tiene que preocuparse de ella diariamente. ¿Me entiende? ¿Por qué razón? Porque anda uno por ahí que quiere matar, robar y destruir todo lo que Dios le ha dado y todo lo que Dios le quiere seguir dando. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Una vez más entregamos, Señor, este espacio a tu Espíritu Santo para que sea el que hable, no Juan Vargas, que seas tú el que nos enseñe, nos redarguya y que nos edifique y nos fortalezca a través de ella, Señor. Háblanos, Dios mío, queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todo aquel que tiene hambre y sed del Señor diga amén. Amén. Tome asiento, por favor. Pasando a la parte número 2, encontramos aquí, primeramente, la pregunta: ¿en qué debemos perseverar? Digan fuerte conmigo, ¿en qué debemos perseverar? Porque la palabra perseverar es amplia, ¿me entiende? Hay muchos que humanamente perseveran en ciertas formas, en ciertas cosas, en ciertos propósitos. Pero aquí estamos enfocándonos en la salvación, en el comportamiento, en la actitud que debemos tener como hijos de Dios. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer en este día es: ¿en qué debo perseverar? Bueno, es lo que vamos a tratar en este día, y vamos a ver 4 términos que son necesarios en nuestra vida como creyentes nacidos de nuevo. Estoy dando y estoy recalcando esta palabra: cristianos nacidos de nuevo, ¿ok? Quiero que tenga claro esto, o hijos de Dios. Dice, en los cuales, dice, debemos perseverar, como también 3 principios fundamentales que nos llevarán a perseverar en nuestra fe y en nuestra salvación. Sin estos fundamentos en nuestra vida, nosotros podemos titubear en el caminar con el Señor. Y es lo que está pasando con el pueblo de Dios. Y por eso quiero llevarlos, hermanos, para que podamos ver. Primeramente, para que podamos perseverar, necesitamos creer en Él. Digan conmigo, creer en Él. Yo sé que la mayoría de las personas cristianas en el día de hoy han dado este primer paso, porque sin este paso no podríamos decirnos que somos cristianos. ¿Me entienden? Algunos han dado este primer paso, han creído en Él, lo aceptaron como Señor y Salvador de sus vidas. Algunos pues posiblemente ya se bautizaron y están en ese proceso. Pero les quiero decir algo, no solamente esto es lo que nosotros necesitamos
para llevar una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que también tenemos que creerle a Él. Digan conmigo, creerle a Él. ¿Me entienden? Y cuando decimos creerle a Él, estamos hablando del desafío de creer todo lo que dice su palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis, sin quitar ni remover nada que a usted le pueda perjudicar humanamente. ¿Me entiende? Entonces, si yo creo en Él, ahora el paso número 2, tengo que creerle a Él. Y para esto es fundamental que usted lea la Biblia. Porque si usted no lee la Biblia, hermano, usted no va a poder entender ni conocer a Dios nunca. Se va a quedar solamente con creerle una vez a Él, pero nunca usted va a poder perseverar. Y eso es lo que está pasando actualmente en el cristiano, digamos, contemporáneo. Reciben a Jesús, lo aceptan y ahí quedó todo. Bueno, pues damos el paso del bautismo, pero nada más. No hay desafíos, no hay compromiso, no hay responsabilidad. Y eso hace que el diablo tome demasiada ventaja en la vida de los nuevos creyentes. Entonces tenemos que creer en Él y creerle a Él. Entonces, si yo tengo todos los fundamentos bien establecidos en mi vida, me va a ser fácil seguirle a Él. ¿Estamos entendiendo? Seguirle a Él. Recuerden que Jesús dijo, el que quiera ir en pos de mí, ¿qué dijo? Tome su cruz y sígame. Pero anterior de tomar la cruz dijo, niéguese a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos ir de atrás para adelante. El primer paso para seguirle tenemos que negarnos. Y segundo, tomar la cruz. Y tercero, seguirle. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante entonces que estos fundamentos estén establecidos en su vida espiritual para que usted pueda seguir ese proceso. Sin este proceso usted se va a quedar estancado. Si usted solamente creyó en Él, lo único que está haciendo, hermano, es que se negó en el momento que le entregó su vida a Cristo. Recuerda, cuando usted le acepta a Jesús como Señor y Salvador, lo que usted está haciendo es que está cambiando de dueño. Diga, cambiando de dueño. Usted sabe que lo gobernaba en su vida anterior. ¿Estamos de acuerdo? Usted sabe eso, ¿no? Entonces, cuando usted le abre su corazón a Cristo y lo acepta como Señor y Salvador, usted renunció a ese Señor y hace a Jesús como su nuevo Señor. Pero ese nuevo Señor solamente puede que quede como una forma metódica, una forma, digamos, superficial. Porque para que nosotros podamos seguir adelante, para poder entender lo que significa tomar la cruz, yo tengo que creerle a Él ahora. Porque la Biblia me dice cómo yo debo despojarme de sí mismo, cómo yo debo autoliberarme constantemente. Entonces, cuando yo empiezo a entender estos principios, se me hace más fácil vivir una vida cristiana llena de bendición. Y el último paso es, hermano, ¿qué? Seguirlo a Él. Seguirlo a Él. Mire, sin estos tres principios, hermano, nos estamos autoengañando. ¿Me entiende? Cristo quiere personas que crean en Él, pero también que le crean a Él y que lo sigan. ¿Me entiende? Ese es el proceso del cristianismo. Ahora, sin estos principios claros en nuestra vida, es imposible declarar que somos cristianos y menos poder perseverar. Perseverar en este caso en nuestra salvación. Ahora, ¿por qué es necesario tener en claro por qué se persevera? Dije, ¿por qué es necesario tener en claro por qué se persevera y para qué se persevera? ¿Lo estamos entendiendo? Si un muchacho va a la universidad, ya sabe que tiene el desafío de que, primeramente, de cumplir el propósito, y ese propósito lo va a llevar a que se desafíe y que se despoje de sí mismo para poder entender cuál es el nuevo desafío que va a tener en ese lugar donde va a estudiar y la profesión que él va a elegir. Y él tiene que perseverar para lograr la meta. ¿Estamos entendiendo? Por eso que acá la mayoría de los padres se equivocan muchas veces cuando le imponen a sus hijos una carrera. Se equivocan. Yo sé que a veces como padres queremos lo mejor con nuestros hijos, pero a veces nuestros hijos no tienen la capacidad para lograr el objetivo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Por eso es que es importante ver nuestros hijos, ver la calidad de hijo que tenemos y ver la capacidad que ellos tienen. Por eso Jesús, cuando una persona le acepta como Señor y Salvador, Él les habla claramente, nos habla claramente. Dice, ok, me quieres seguir, pero ¿estás dispuesto a tomar tu cruz todos los días? ¿Estás dispuesto? Yo sé que te negaste a ti mismo el día que me aceptaste como Señor y Salvador,
Pero ahora, ¿estás dispuesto tú a creerme a mí? ¿Estás dispuesto tú a creer lo que yo puse en mi palabra? ¿Estás dispuesto a seguirla sin reproche, sin argumento? ¿Estás dispuesto? Ahora, si estás dispuesto, entonces sí, me vas a poder seguir. Porque si no me crees a mí, va a ser imposible ser un cristiano verdadero. Amén. Entonces, veamos acá, tenemos entonces que si queremos perseverar, tenemos que tener claro en qué vamos a perseverar y para qué vamos a perseverar. Entonces, nosotros, si vamos a perseverar porque creemos en Él. Digan conmigo, creemos en Él. Porque le creo a Él. Digo, porque le creo a Él. Y quiero caminar con Él. ¿Están entendiendo esto? Pregunto, no digan, no levanten mano, en su corazón pregunten, ¿realmente usted está siguiendo a Cristo? ¿Realmente lo está siguiendo? Yo comenté un ejemplo el jueves sobre esto. ¿Se recuerdan? Se lo voy a comentar a ustedes para que bien lo puedan experimentar. Se habla de un hombre que era un cristiano a media. Iba a la iglesia, diezmaba, ofrendaba, hacía todo lo que pues, toda la liturgia pues le exigía. ¿Cómo se llama? Pero él vivía una doble vida. Él vivía una doble vida completamente. Y de acuerdo a la historia, dice que en esa doble vida un día se encontró que estaba en una cantina con otro cristiano, tomando. Y tomaron tanto, hermano, que salieron completamente como araña. Y resulta que pues cada uno pues dijeron, vamos, ¿en qué carro vamos? Dijo uno, vamos en mi carro, yo te llevo a tu casa. No, pues estaba más mal que el otro. Y dice que en el transcurso del viaje a su casa, los paró la policía y los llevó detenidos a los dos por andar ebrios. La cosa es que fueron a la cárcel, uno de ellos recapacitó y decía, yo por qué soy un hombre importante, un hombre reconocido, un hombre que tiene carrera, un hombre profesional muy conocido, dice, ¿por qué yo estoy en la cárcel si yo no he cometido ningún delito? Lo único que hice fue manejar borracho, pero para él era normal, porque para el cristiano moderno muchas veces pecar es normal, desobedecer es normal, porque estamos viviendo en un milenio donde toda la gente le está diciendo al pecado que es normal. ¿Me entienden? Entonces, vemos acá que este hombre recapacitó y dijo, no, yo soy un cristiano, ¿por qué estoy haciendo esto? Y lamentablemente este hombre, un hombre joven, unos 40 años, y dice que este hombre pues decidió pues cambiar su estilo de vida, pero al mismo tiempo se dio cuenta que él tenía un problema crónico, tenía un problema renal. Su corazón le fallaba, le habían dado varios ataques, incluso uno de ellos lo llevó al hospital una vez, y el médico le recomendó muchas cosas que nunca obedeció. Y resulta de que este hombre pues salió de la cárcel y dispuesto a cambiar. Entonces escuchó un mensaje que decía el predicador, es necesario que el cristiano debe aprender no solamente a creerle a él, sino creerle a él. Creerle a él con todo su corazón, porque le va a ser mucho más fácil poder seguirlo. Y él le quedó eso, porque usted no puede seguir a Cristo si la persona no le cree a él. Y resulta que él tomó muy en serio esto y empezó a recapacitar. Se alejó un poco de su compañero, le dijo, sabe que ella nunca más parrandas, yo creo que debo tomar mi cristiandad en serio. Ahora, todo esto también sucedió porque ya Dios tenía determinado el tiempo de vida de él. Ya el corazón ya estaba mal, 40 años, un hombre joven, con mucho dinero, con mucho lujo y cosas por el estilo, triunfante en las empresas, los negocios, pero con una vida completamente limitada. Entonces dice que él empezó y dijo, Señor, ayúdame, en oración, llorando, dice, Señor, ¿cómo yo puedo ser un verdadero cristiano? Tengo ya casi más de 20 años siguiéndote yo, según yo, y me veo que cada vez estoy más lejos de ti. Y el Señor empezó a decir, ok, vas a hacerlo, pero estás dispuesto, porque para seguir a Cristo hay que estar dispuesto y ser valiente para aceptar el desafío. Por eso que el Señor dice que su palabra, de que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Pero muchas veces ocupamos los textos muy aislados y no los usamos para nuestra vida personal. Y resulta que este hombre pues empezó a tratar de cambiar, le dijo a su esposa, ¿sabe qué? Tenemos una casa de más de 5.000 pies cuadrados y solamente somos 4 personas aquí, voy a vender la casa. La mujer se le puso, ¿tú sabes cómo? ¿Cómo vas a vender la casa si no es un patrimonio, qué sé yo? Le dijo, voy a vender la casa porque no la necesitamos. Entonces él le dijo, ¿y qué vas a hacer? Pues vamos a vivir una casa más modesta y vamos a empezar a darle de lo que tenemos a aquellos que lo necesitan. Pues otra cosa le paró los pelos a la esposa, ¿me entiendes? Y los hijos, ¿para qué te digo? Muchachos universitarios que tenían una carrera y que tenían amistades, digamos, de alto nivel,
y tenían que pues rebajarse y ir a vivir a una casa de 2000 pies cuadrados y no sé ni en qué lugar era. La cosa es que este hombre tomó la determinación, dijo, si quiero ser cristiano, voy a ser cristiano y voy a darle ejemplo a mi familia. Pero ese ejemplo para la familia no era aceptable. No era aceptable porque ellos están acostumbrados a vivir una vida en opulencia. Resulta, hermano, de que el hombre vende la casa y le dice, ¿y qué vamos a hacer con el dinero? Voy a comprar un lugar porque quiero empezar a darle de comer a los pobres. Porque antes de tomar esa decisión, dice la historia, de que un día cuando venían del hospital, de haber salido después de un ataque al corazón que le había dado, pasaron ahí a comprar una marqueta, como dicen ustedes, una marqueta, y a comprar algunos artefactos para la casa. Y justo cuando él iba entrando a comprar, dice que se presentó una mujer, una morenita con su hijo, le dijo, ¿sabes qué? Tenemos hambre. Entonces él la quedó mirando y pues miró y miraba y pensaba, pero siguió adelante. Pero cuando salió de la marqueta, dice que le dio una manzana al niño que está ahí, toma, hijo. Pero el paquete con comida que traía se lo dio a la morenita. Nunca más la vio. Resulta de que después este hombre empieza a trabajar en su proyecto y resulta, hermano, de que él empieza a tener gente que iban a comer, jóvenes de diferentes tipos de personas, incluso familias que no tenían casa, iban a comer ahí todos los días. Y su hija le acompañaba en el trabajo, pero su hija era más también de allá del otro lado que de acá, ¿me entiendes? Entonces no tenía el amor suficiente para poder, hermano, convivir con la gente que estaba llegando. Ella estaba acostumbrada a un nivel de vida diferente y ahí estaba viendo gente, hermano, que olía mal, gente que pues eran a veces irrespetuosos. Y resulta que en una de esas prácticas él se encontró con una muchacha de unos 20 años que llegó ahí, que era drogadicta y que se había prostituido y cosas por el estilo. Pero llegó ahí porque le dijeron había comida, y llegó a comer ahí, y la muchacha esta pues, se confrontó con ella y se agarraron del moño las dos, ¿me entiendes? Entonces papá la vio y le dijo, ¿qué estás haciendo? Se supone que nosotros tenemos que darle amor a esa gente. Me dijo, pero es que yo no siento lo que tú sientes. Ese es tu proyecto y no mi proyecto. Y es verdad, lo que tú tienes en tu corazón no lo puede sentir tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Es algo personal. Y por eso es que tú tienes que hacer lo que tú sientes, porque lo que tú sientes nunca lo van a sentir los demás. Amén. Entonces, vemos acá que él siguió y le dijo, bueno, mira, si no te place, no vengas, porque ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo contigo? Entonces la muchacha reaccionó y fue a pedirle perdón a la muchacha. Después pasa la historia de que este hombre muere, repentinamente un paro al corazón y murió. Lo que más ellos tenían preocupado es que no tenían relaciones con nadie, porque habían perdido todas las relaciones que tenían con la otra gente, con la gente, pues digamos, a nivel de cultura y de dinero que tenían, pues ya no estaban conviviendo con ellos. Entonces era un lugar demasiado, digamos, oscuro, según para la familia. Bueno, pues se murió, ni siquiera él lo va a venir a enterrar. Pero resulta que ese proceso durante el tiempo, este hombre consiguió muchas personas que recibieron su testimonio y que se convirtieron a Cristo de corazón. Entonces, cuando llegó, hermano, el día de que iban a, enterrarlo, hacer que llegamos a la ceremonia, el pastor empieza a comentar, porque es el que comenta este relato, y entonces dice, bueno, yo no sé quién va a llegar en esta noche, pero sí tenía 2 personas que iban a dar testimonio. Siempre en un velorio, siempre se necesita que 2, 3 o 5 personas den testimonio de la persona, si un familiar mejor. Pero de ninguno familiares pasó nadie, y toda la gente que pasó fue pura gente que no eran familiares. Pero esa iglesia se llenó de pura gente desconocida, pura gente que jamás nadie la había visto. Y cada testimonio que daban, escuchen, cada testimonio que daban era, hermano, era para que uno se preguntara, realmente yo estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer, realmente estoy siguiendo a Cristo como debe ser. Y todos hablaban diciendo, su testimonio me hizo que me convirtiera, ese testimonio me hizo que yo cambiara de ruta, ese testimonio me llevó a que me saliera de la droga. Así, cantidad de gente. Y sus familiares miran todos y curiosos, ¿será posible que hiciera tantas cosas? Nunca lo hicimos ver nada. Pero que cuando una persona determina cambiar su estilo de vida, dejar de ser un religioso, de ser un verdadero hijo de Dios, la gente va a ver tu testimonio y tú no tienes que hablar nada, solamente tu testimonio los va a llevar a los pies de Cristo. Si la iglesia en el día de hoy, escuchen, la iglesia determinara, porque digo iglesia individualmente, cada persona,
determinar, guardar su testimonio, ser un hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es fácil. Por esa razón fue que el Señor delegó al Espíritu Santo para que nos ayude, ¿me entiende? Lo delegó. Pero lamentablemente la iglesia desecha al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no les permite que vivan una doble vida, ¿me entiende? Entonces, mucha gente pasó, mucha gente empezó a dar testimonio y todo fue por el cambio de vida. Dijo, yo voy a cambiar, yo quiero ser un seguidor de Cristo. Y lo siguió hasta su muerte. El día que él tomó la determinación, yo sé, Señor, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí en la tierra, pero todo el tiempo que tú me des aquí en esta tierra va a ser para servirte y para seguirte. Si la iglesia se propusiera y perseverara en esto, yo le digo, hermano, no tendrías que andar buscando milagros, no tendrías que estar haciendo que alguien ore por tu familia. Tú lo harías porque el poder de Dios va a honrarte. Dice que Él honra a los que le honran. Y que Él honra a los que le honran. Y cuando nosotros nos convertimos realmente en hijos de Dios, el diablo empieza a desaparecer de tu vida. Porque Él no soporta los verdaderos hijos de Dios porque sabe que tienen poder. Y que tienen poder. Y por eso es importante que tú y yo determinemos, ¿seguimos viviendo la vida que estamos viviendo o le vamos a dar el espacio al Espíritu Santo para que nos ayude? Ahora, no solamente a creer en Él, sino a creerle a Él y caminar con Él. ¿Ok? Vamos a ver el primer punto en el día de hoy, que tiene que ver, hermano, que tiene que ver con la gracia. Debemos perseverar en la gracia. Este es el primer punto en el cual debemos perseverar. Pero primeramente quiero que aprendamos los dos significados de la palabra gracia, una en hebrea y la otra en griego. Dice la palabra hebrea, dice que gracia es gen, H-E-N, y la palabra griega es charit, ¿me entiende? Son términos que tienen que ver con la Biblia, por eso que los puse ahí. Ahora, vamos entonces a entrar aquí, ahí van a estar los textos, hermanos, por si usted los tiene ahí, quiero que usted los ponga ahí para que usted los pueda examinar. Ahí están todos los textos, ahí para que los vamos a ver inmediatamente. Pero primero quiero entrar en esto. La gracia, hermano, es un regalo y favor de Dios. Digan conmigo, la gracia es un regalo y un favor de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante ella seremos salvos. Podemos recibir a Cristo, pero si no perseveramos en esa gracia, vamos a tener problemas que no vamos a poder solucionar. Hermano, vemos una iglesia llena de conflictos. Una iglesia, hermano, que está mal parada. Y todo se debe, hermano, porque no estamos perseverando en la gracia de Dios. Aunque la gracia es un don, un favor de Dios. Pero recuerden también que aquel que da el favor se puede, digamos, cansar. Si ve que no hay un cambio. No digo que Dios se cambie, Dios nos ama tanto, pero le pongo un ejemplo para que podamos entender esto un poco mejor. Entonces, vemos acá entonces que nosotros tenemos que perseverar en esa gracia todos los días, porque es parte de la salvación. Si yo persevero en la gracia de Dios, estoy en el favor de Dios. Y cuando yo estoy en el favor de Dios, yo soy cristiano aquí y lo soy allá afuera. Lo soy allá afuera, lo soy en el trabajo, lo soy en la casa, lo soy donde quiera que vaya, yo soy el mismo. ¿Por qué razón? Porque el favor de Dios está sobre mí. Ese favor que a veces, escuchen, ese favor a veces se manifiesta en personas que usted piensa, ¿y por qué está el favor de Dios en esa persona? Porque Dios es soberano. Recuerden, el favor de Dios estuvo en Sansón. ¿Y quién era Sansón? ¿Aló? ¿Se recuerdan? Pero al final de cuentas esa gracia tiene un precio. Dije, tiene un precio. Usted conoce la historia de Sansón. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Y por qué perdió esa gracia? ¿Y por qué razón? Para recuperarla se le dio poco tiempo y tuvo que morir. ¿Me entiende? Ahora, entonces vemos acá. Ahora, en la palabra de Dios tenemos el término gracia también que es favor. Digan conmigo, favor o bondad. ¿Me entiende? Que significa favor no merecido. Ahora, ¿qué es la gracia en la Biblia? Vamos entonces a entrar en la palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo rápido a 1 de Pedro capítulo 5:10. 1 de Pedro, capítulo 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco,
de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme y fortalezca y establezca. Ponga atención, por favor, hermano, porque nosotros tenemos una idea de la salvación muy liviana y superficial. ¿Me entiende? Nosotros, o se nos ha dicho o se nos ha predicado que venir a Cristo, hermano, es para que se acaben todos tus problemas. Vas a vivir una vida gloriosa, una vida llena de satisfacciones, segura, etcétera, etcétera. Pero si usted analiza la Biblia con cuidado, si usted empieza a escudriñar la palabra de Dios, va a encontrar que la Biblia está llena de desafíos para el cristiano. No es una vida fácil. Ser un verdadero cristiano no es fácil, pero no es imposible, porque por esa razón fue que el Señor nos dio y nos delegó el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le delega a la iglesia para que aprenda a pelear y aprenda a tener la autoridad contra aquel que lo quiere destruir. Pero así aplicamos el Espíritu Santo solamente para los dones, los ministerios, los frutos, etc. Pero el Espíritu Santo cumple un rol aún mayor que eso todavía. Porque el Espíritu Santo trabaja personalmente en cada persona. Y cada persona tiene diferentes problemas y diferentes debilidades. ¿Entendemos? Mire, analiza lo que estamos leyendo aquí en 1 Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, su gracia es interminable. Porque fíjate, nos llamó a ti y a mí. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Dice, ¿nos llamó a qué? A su gloria eterna en Jesucristo. Dice, después... ¿La están leyendo, por favor? Porque si no, entonces no puedo continuar. ¿Están con la Biblia? Abre la Biblia, por favor. La gente de iglesia se abre la Biblia y se lee la Biblia. ¿Ok? Dice, después que hayáis que disfrutado, te hayas gozado, hayas prosperado, hayas sido sano de tus enfermedades, hayas logrado liberarte de tus cadenas. ¿Eso es lo que dice? No dice eso, ¿no? Pero ¿cuánto le gusta escuchar eso? ¿Ah? Una vida fuerte cristiana, ¿no? Pero aquí dice bien claro, después que hayáis padecido un poco. A la iglesia no le gusta padecer, y si padece se mueve de iglesia a otra iglesia. Me hablaron muy fuerte. Me muevo, yo no voy a esa iglesia, son muy duros. Hermano, que la palabra de Dios es espada. No es un puñal, es una espada. Que llega a lo más profundo de tu ser. ¿Para qué? Para convencerte, para que tú reacciones de tu forma de vivir y cambies tu forma de vivir. Entonces vemos aquí, hermano, dice bien claro, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. No tú, no el pastor, no el evangelista, no el sistema, sino Él mismo. ¿Y quién es el mismo? El Espíritu Santo. Porque Él es el que está aquí con nosotros ahora. Jesús está a la derecha del Padre. Lo tienes en tu corazón, claro. Bueno, digo yo. Pero el que está aquí con nosotros es el Espíritu Santo, que es Dios. Dice, Él mismo os perfeccione. Y dice, afirme. Dice, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se da cuenta, hermano? Que sin esa gracia, usted no puede caminar a ningún lado. ¿Se está dando cuenta? Usted no puede ser un verdadero cristiano. Usted lo va a hacer en la iglesia. Y eso significa un religioso más dentro de los miles que están. ¿Me escuchó? La iglesia está llena de religiosos. Seguro hay más cizaña en la iglesia que trigo. ¿Aló? Esta palabra se usa para indicar el favor gratis y merecido de Dios para el hombre, pero también nos habla, hermano, de la necesidad de permanecer en esa gracia. Dije, la gracia es un don de Dios. A Dios le plació de que tú seas un vaso de barro donde habita Él. A Él le plació. No porque tú lo mereces. Vamos a Romanos ahora capítulo 3:24. Se lo estoy dando porque no lo tengo arriba. Romanos 3:24. Y dice Pablo, siendo justificado gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es Cristo Jesús. Toda persona, escuchen, toda persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, la gracia de Dios está sobre él. Pero esa gracia, hermano, tiene que ver mucho para que permanezca en nosotros de acuerdo al comportamiento y reconocimiento que tenemos para con Cristo. ¿Entiendan esto? Jesús dice que el Espíritu Santo le está preparando una novia sin mancha y sin arruga. Dije, sin mancha y sin arruga. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en ti y en mí? Perfeccionándonos, arrancando la impureza, arrancando los malos pensamientos, arrancando, hermano, los rencores, las amarguras, arrancando los resentimientos, arrancando los pecados ocultos, tanto de la carne como del alma, arrancándolo, ¿para qué? Para que seamos una novia sin mancha y sin arruga. ¿Me está escuchando, por favor? Por esa razón, hermano de mi alma, es que nosotros como iglesia tenemos que tomar esto en serio. Hermano, en el cielo van a haber muchas, van a haber muchas cosas que, pero yo pensé que yo pensé que el pastor tanto iba a estar aquí, no está, el evangelista tanto, que pedía dinero, que para los milagros. ¿Dónde están? Hermano, es que esto tiene que ver con comportamiento independientemente individual de cada persona. De acuerdo a como nosotros recibimos la palabra, tenemos que comerla, recibirla y practicarla. Mire, Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Recuerde, no puede haber fe si no hay gracia antes. ¿Me escuchó? ¿Y cuándo es que comienza la fe verdadera del Señor? Es cuando le empezamos a creerle a Él. Vuelvo a repetir. La gracia es antes. Por gracia tú y yo somos salvos. Esto quiere decir, le hemos creído a Jesús, que es el Hijo de Dios. Hemos creído que Él murió y resucitó entre los muertos. Le hemos creído, hermano, de que Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Pero ahora a mí me corresponde, para que mi fe ahora empiece a sobreedificarse, que pueda fortalecerse, como dice aquí la palabra de Dios, que pueda, hermano, manifestarse de una forma gloriosa cuando yo ore, es que yo tengo que creerle a Él. Yo tengo que permanecer en Él para que mi fe pueda sobreabundar, para que mi fe, hermano, ya no sea natural, sino que sea sobrenatural. Porque sin fe sobrenatural, hermano, estamos vencidos. ¿Por qué no se ven milagros, señales y prodigios dentro de la iglesia? A veces pensamos que solamente son los ministros que tienen que ministrar esos milagros, señales y prodigios. No, hermano, eso es para la iglesia, eso es para ti, eso es para mí, para todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo. Pero por el problema que no queremos obedecer, no queremos sujetarnos, no queremos someternos a este libro, es que entonces no hay fe para nada, ni siquiera, hermano, para espantar una cucaracha. Hasta las cucarachas te dan miedo, ¿no? ¿Para qué te digo una rata? Porque sales arrancando. ¿Te das cuenta? Dice, tienes poder. Dice el chamuco si le para una hormiga va a salir arrancando. No tiene poder de nada. Por eso es que Él conoce quiénes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Aló? Él conoce. ¿Eres tú uno de ellos? No digas nada. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. 9. No por obra, para que nadie se gloríe. El hecho de que tú hagas obra no es para la salvación. ¿Me entiendes? El hecho de que tú hagas obra no es para que seas salvo, ya tú lo fuiste. Pero estas obras dan testimonio de que estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Él sabía que era salvo, pero no había obras en él. No había obra. No es que él se iba a salvar por las obras. No, él era salvo. Pero lo que estaba pasando es que él no tenía ni siquiera con qué decirle, Señor, hice algo para ti allá en la tierra. Recuerda el capítulo de Mateo 25, en los últimos capítulos habla de este Señor, y me viste desnudo y me abrigaste. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. A eso es lo que se está refiriendo aquí la palabra de Dios. ¿Me entienden? No que tú hagas obras para ser salvo, no, ya tú eres salvo. Tú tienes el privilegio
Desde el día que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, que el Espíritu Santo vino a tu corazón. Ahora lo importante ahora es que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en ti y que tú se lo permitas para que lo haga. Otra forma para describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Si tú miras la humanidad, honestamente, hablando humanamente, tú no vas a bendecir a aquel que va a violar a tu hijo, ni a tu hija. ¿Sí, no? Tú no lo vas a bendecir. Aquel que te está robando tu carro y que entró a robar tu casa y se quitó todos los pocos tramos que tenías. Tú no lo vas a bendecir, tú lo vas a maldecir, ¿sí o no? ¡Claro! Pero sin embargo, dice Dios, en vez de maldecirnos, nos bendijo a través de su Hijo Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él cree en ti, Él cree que tú puedes cambiar, Él cree que tú puedes ser una nueva persona, Él cree que tú puedes reformarte, Él cree que Él puede usarte a ti para glorificar su nombre aquí en la tierra. Él cree en nosotros. Amén. Cuando empezamos a entender estos propósitos de Dios, eso te alienta, te anima. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para que no hayas escogido a nosotros? Vamos a tomar un testimonio de Pablo para que entendamos mejor esto. Dice en el libro de Hechos, ahora entramos, Hechos 13:43, ahí arriba está. Dice Pablo y Bernabé, después de haberle predicado el mensaje de salvación a los que habían creído, dice que los persuadían ¿a qué? A que perseverasen en la gracia de Dios. Qué importante, hermano, perseverar. Perseveramos en las cosas perecederas, pero estamos perseverando en las cosas eternas. La salvación es eterna. Todo lo material que tienes aquí en la tierra es perecedero. Al final de cuentas, ni siquiera lo vas a disfrutar. Pero si quieres que te manden el dinero y te lo pongan, todo el dinero que tú tienes acumulado en el banco, si quieres que te lo ponga ahí en el cajón, aún así te van a autoengañar. Como el hombre que dijo el rico, ¿sabe qué? Cuando yo me muera, me pones toda la lana en el cajón. Lana para los mexicanos, dinero para los chilenos. Todo el dinero, me lo pones ahí. Prométemelo. Digo, me prometes que me vas a poner todo el dinero ahí en la caja donde yo voy a estar muerto. Digo, te lo prometo. Y va a estar duro eso, hermano. Y va a estar duro. Porque no me tenía millonadas. Y la pobre mujer se iba a quedar con los brazos cruzados después de vivir a lo soportado por tantos años. Pero prometo, júramelo que me lo vas a poner todo. Claro, ok. Y un día pues se encontró con una amiga esta mujer. Le dice, oye, ¿y cómo te fue con el muertito? Le dice, pues ya se enterró. ¿Y qué pasó con el dinero? Déjame contarte lo que pasó con el dinero. ¿Qué pasó, muchacha? Dice, no, pues el hombre pues me dijo que le pusiera todo el dinero en la caja y que la sellara 2 veces, 3 veces sellada. Todo el dinero, hijos. Él dijo, no creo que tú lo hayas hecho. Claro que lo hice. Mujer, pero ¿cómo eso? Si eran más de $4 millones. Se lo pusiste, se lo puse. Sí, le dijo, pero se lo puse en un cheque. Hermano, sería bien tonta, hermano, haberle puesto todo el dinero ahí, hermano, cash. No, le cumplí la promesa. Le escribí un cheque por los 3-4 millones, que ahí está tu dinero. Ahora, ¿qué lo va a cobrar? A saberlo. La cosa es, hermano, que nosotros tenemos que saber en qué perseveramos y para qué vamos a perseverar. Recuerde, la gracia es uno de los beneficios importantes que tenemos de parte de Dios para poder continuar caminando. Sin esa gracia tú y yo no podemos caminar. Vamos a flaquearnos, vamos a detener, vamos a debilitarnos, hermano, porque vemos tanta la iglesia con tantos conflictos, con tantos problemas. Una enfermedad te tumba, un problema con tus hijos te tumba, un problema con el matrimonio te deja tirado por ahí. Un problema económico, te echaron del trabajo, hermano, te quedas, hermano, como diciendo, ¿y ahora qué hago? Me he quedado en el desierto. Pero una persona que está bajo la gracia de Dios, hermano, de mi alma, está creyendo y sabiendo de que vienen cosas mejores.
Si Dios permite que eso se remueva, es porque tiene algo mayor para ti. ¡Aló! Pero ¿por qué la iglesia no actúa así? ¿Por qué la iglesia se vende de buscar, hermano, el rostro del Señor, humillarse y pedirle perdón? Se enojan con Dios. ¿No es eso lo que hace una persona cuando se le muere a algún familiar? En vez de mirar de una forma positiva, Señor, ¿y por qué te lo llevaste? ¿Y por qué si era tan bueno? Bueno, hermano, si era un asesino. Pero Señor, es que tú me prometiste que toda mi casa iba a ser salva. Te prometí que si tú te comportabas bien, si tú actuabas bien, si caminabas conmigo, tu testimonio los iba a alcanzar. Yo nunca te dije, porque tú eres, también lo son ellos. No, tú eres la herramienta que yo voy a usar para que ellos vengan al conocimiento de mí. Todo cristiano nacido de nuevo, hermano, está consciente que es salvo por gracia. Gracia manifestada del Padre a través de su Hijo amado Jesús. Amor inmerecido que Dios le plació otorgarle a aquellos que creen en su Hijo. Amén. En Gálatas 1:15, vamos ahí ahora. Gálatas 1:15. Pablo, hablando de su experiencia, quiero que entendamos lo que anteriormente dije. La vida cristiana no es fácil. ¿Y sabes por qué se hace difícil? Es porque tú no estás conectado con Dios. Tú no estás conectado con Dios y eso te hace las cosas más difíciles. Dice Pablo, el versículo de Gálatas 1:15. Pero cuánto agradó, dice, cuánto agradó a Dios, gracia, que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermano, quiero que este texto se apodere de él usted. Yo sé que en este momento no lo está entendiendo, Ricardo. No lo estás entendiendo, porque no estás leyendo la Biblia. Si leemos la Biblia, el Espíritu te va a decir, mira, esto es lo que estoy hablando. Dice Pablo, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermano, ¿quién puede entender esto? ¿Cómo que Dios lo apartó, hermano, si era un perseguidor de la iglesia? Consintió cuando estaban matando a Esteban. Le pidió carta a los sumos sacerdotes para perseguir la iglesia y fue rumbo a Damasco, hermano, para matarlo, para encarcelarlos. ¿Cómo tú y yo podemos entender esto, hermano de mi alma? Que un hombre así, de esa característica, que Dios lo haya apartado para él. ¿Cómo puedes entender que tú, hermano, en tu vida pasada, en tu vida que tú vivías, borracho, pandanciero, adúltero y qué sé yo, y todo lo que tú quieras ponerle, hermano, que Dios te haya apartado para él? ¡Ay, Dios mío! A no ser que ustedes todos antes de que eran blancas palomas. Blancas palomas, nunca pecamos, nunca hicimos nada. Éramos tan puros, hermano, que hace nos malinterpretaban y por no decirlo del nombre, decían leche blanca. Blanco éramos eso. ¿Cómo tú puedes creer que tú analizas tu vida pasada, lo que hiciste, que ahora al recordarlo te da hasta vergüenza y asco? Que tú puedes decir, es que Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Y sí te lo hizo. Dios te apartó. ¿Por qué Dios no apartó a los grandes hombres, a los grandes científicos, a los grandes intelectuales, a los grandes religiosos? ¿Por qué nos apartó Él para que prediquen su palabra? ¿Por qué a ti y a mí, que éramos los peores? Porque la gracia de Dios así se manifiesta. Pablo está reconociendo, dice, Él dice, le agradó de apartarme desde el vientre de mi madre. Yo no sabía esto, dice Pablo. Yo tampoco lo sabía, y tú tampoco lo sabías. ¿Tú sabes eso, Ricardo? No. Pero, pastor, si yo aquí, acá, no, tranquilo. Tranquilo. El Señor tiene un propósito. Si eres cristiano, es porque Dios te apartó. Si tú estás en los pies del Señor, lavado con sangre, Él te apartó. Pero aquí tenemos el detalle que tú y yo tenemos que tomar en serio. Dice que el Señor lo apartó desde el vientre de su madre, pero lo llamó.
Una cosa es que Él lo aparte y otra cosa es que después lo llame. Eso fue lo que pasó con Pablo. Lo apartó. Pero en el momento más crucial de su vida, cuando iba a ser, digamos, la persecución más grande y la matanza más grande de la iglesia de Cristo, dice que pácate, se encontró con el Señor rumbo a Damasco. Que él no podía entender eso. Lo único que sabía que dentro de su interior, en su interior, había algo que hizo que Pablo, sin entender, reconoció a Jesús como Señor. Dije, como Señor. Dijo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Por qué le dijo Señor? Porque dentro del interior nuestro hay algo que nos dejó marcado, sellado. Y que en el momento preciso, oportuno, Dios dice, ok, ya es tiempo que regreses a casa. Y fue lo que pasó con Pablo. Y es lo que está pasando contigo, conmigo y con todos aquellos que me están mirando a través de las redes sociales. ¿Por qué el diablo quiere que tú no continúes caminando con el Señor? ¿Por qué pone tantos tropiezos en tu vida, tantos familiares, domésticos, materiales, enfermedades? Te lo pone ahí para que tú no continúes, sino que tú te salgas del camino del Señor. Porque sabe que tú eres una persona elegida por Dios. Y que en el momento oportuno Dios te va a llamar para hacer algo para Él. Cuando Dios me llamó a mí, hermano, yo no entendía eso. Yo arrancaba. Yo con mi esposa huíamos, hermano, del compromiso del ministerio. Quería estar en la iglesia, servía en la iglesia, hacía muchas cosas en la iglesia, pero cuando hablaban del ministerio yo arrancaba, me decía, no, yo no. Yo no sirvo, yo no me siento capaz, yo no soy digno y cosas por el estilo. ¿Quién entiende eso? De que Dios nos haya apartado desde el vientre. No fue una casualidad que, tuve un encuentro con Cristo, no. Lo que hiciste fue, hermano, que era tiempo ya que tenías que regresar a casa. Que era tiempo que tenías que aprender que tú no estabas viviendo para ti, no estabas viviendo para vivir la vida. Estabas viviendo aquí para que aprendieses y para que pudieses entender lo opuesto entre las tinieblas y la luz que el Señor te iba a ofrecer. Aquí Pablo usa dos términos, apréndeselo. Apartó y llamó. Apartó y llamó. Ahora, mi pregunta, ¿para qué te apartó Félix, Dios? ¿Para qué te apartó Pablo, Dios? Ahora Dios te está llamando a ti. ¿Le estás escuchando a Él? ¿Le estás obedeciendo a Él? ¿Estás comprometido con este libro tú? ¿O todavía tienes a la Guadalupe en tu corazón? ¿O todavía tienes las imágenes en tu corazón? ¿Me estás escuchando, hermano? Él te llamó para hacer un cambio en ti, para que tú provoques cambio a los demás. Porque entiendan esto en serio, hermano. Esta es la salvación por la cual Dios permitió que su Hijo pagara ese precio por ti y por mí. Entiéndelo. Él no anda buscando un grupo religioso o hacer religión con nosotros. Él anda buscando hacedores de su palabra. Él anda buscando hombres, mujeres, niños, jóvenes que lo amen en espíritu y en verdad. Porque va a levantar una novia enamorada de Él. No va a levantar a nadie, hermano, a la fuerza. Si tú no quieres servir, allá tú. Si tú no quieres ser voluntario, allá tú. Si tú no quieres regirte por este libro, allá tú. Dios no te va a obligar. Dios no me obliga a mí a hacer lo que estoy haciendo. Yo lo hago por gratitud y por el privilegio y el honor que Él me da de hacerlo. No lo hago también quejándome. El día que me queje, digo, Señor, quítame del ministerio. ¿Cuántas veces tú te has quejado porque no puedes hacer lo que hace el mundo? Pero si como los de allá, ya más para el cuarto matrimonio ya, y yo no me puedo separar de esto o de este otro que ya no soporto ni lo aguanto. Y los de allá sí lo pueden hacer, ya van en 4 matrimonios. Es que el día que Dios te llamó a ti, te dijo, te llamé para ser diferente a los demás. El cristiano debe ser diferente a los demás. El cristiano recién nacido de nuevo debe ser diferente a los otros. No puede ser usted igual. No pierda su tiempo, no se engañe. O decide fielmente seguir al Señor con todo su corazón, o quédese como está, tranquila o tranquilo.
No se meta en cosas de hombre o de personas mayores. Pero si usted ama a Cristo, reconoce que Él la sacó del lugar donde estaba, que nadie la podía mover y nadie la podía sacar y liberar de ahí, entonces por gratitud dígale: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y no sigas haciendo más fraude, ni sigas mintiendo, no sigas corrompiendo tu alma con las mentiras. No te sigas autoengañando. Hoy que Dios misericordia, pero también es fuego consumidor. Si no te da ahora, espérate, mañana puede que te toque. Porque Dios no soporta a los altivos de corazón. Dios ama a los humildes. Dije a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que andan andrajosos allá afuera, que no tienen pan, que no tienen vestidura. No, los humildes son aquellos, hermanos, que reconocen que Cristo es su Señor. Y que están dispuestos a dejarlo todo, hermano. Todo. Dije todo. Porque eso fue lo que hicieron los apóstoles. Mira, ¿quién era Pedro? Malviviente, mal hablado, corrupto. Se echaba sus copas, y cuando se echaba sus copas, posiblemente a lo mejor, ¿quién lo podía aguantar? Eran pescadores. ¿Te puedes imaginar el estilo de vida que tenían esos hombres? Pero sin embargo, este me sirve. Si humanamente te han dicho a ti: oye, fíjate que ese maleante, ese que está acá, ese que acaba de matar no sé cuántas personas, me está diciendo que Dios los cogió para que le sirva. ¿Tú le crees? No, está loco. Pero Dios es algo diferente a lo que nuestra mente y nuestros pensamientos dicen. Él nos deja siempre con la boca abierta. ¿Cuántas veces la gente se ha preguntado: ¿será posible que ese hombre que hizo tantas fechorías y que está en la cárcel y que va a morir por la silla eléctrica o por la inyección letal? Y que resulta que ahora que ya lo van a matar, dice que es cristiano. ¿Cuánta gente cree eso? La gente no cree. Pero que Dios es soberano. ¿Quién sabe en el último tiempo ese hombre como el ladrón que estaba a su derecha? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan el ladrón que estaba a su derecha? Había uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la izquierda lo empezó a difamar a Jesús y le decía: que es el Hijo de Dios, desciende, sálvate a ti mismo, Pero el que estaba a la derecha, como que dentro de su interior, como tú y yo, tenía algo que había especial en él. No lo entendía, nunca lo supo, porque cuando estaba con vida nunca lo pudo comprender y nunca lo pudo practicar. Pero llegó el momento cuando ya estaba en la cruz, listo para morir, sintió que su interior no podía difamar a aquel que era el dador de la vida. Le dijo: tú estás pagando por lo que has hecho y yo también, pero este no ha hecho ningún mal. Y le dijo: Jesús, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿No fue eso lo que dijiste tú también a Jesús? Posiblemente tú no estabas a punto de morir, o quién sabe si, porque nunca lo supiste, porque Dios tiene control de tu vida y la mía. Él te la puede quitar ahora o te la puede quitar otros años más. Pero nos alcanzó por su gracia. Dije, nos alcanzó por su gracia. Ahora, si Él te apartó, debes tener claro también que te ha llamado. Por favor, iglesia, entiende, esta iglesia entienda, por favor, los que están escuchando y quieren entender, entiéndalo, y si no, pues que Dios los ayude. Rubén, Dios te llamó a ti, te llamó a ti, Manuel, te llamó a ti. Todo lo que estamos hemos sido llamados por el Señor. Y Dios ahora nos está llamando, nos necesita. Fíjate, Jesús te necesita ahora. Mira este mundo como está, patas para arriba. Mira la iglesia de Cristo como está, corrupta, materialista. No creen en el poder de Dios. Andan buscando santeros algunos cristianos para ver si le quitan el mal que nadie se lo ha quitado. Otros están orando para pegarle a la lotería, para hacerse rico. ¿Me está escuchando, hermano? Está en el materialismo, está tan dentro. Y, hermano, nosotros no estamos para estar pensando en el materialismo. Nosotros tenemos que pensar en el reino de Dios. El Señor viene ahora y nos vamos con Él. Y olvídate a Dios, mundo cruel. Pero la iglesia no está enfocada en esto, está enfocada en otras cosas. Ay, si no me gusta este, me voy para allá, y si no me gusta, me voy para allá. Andan como ismaelitas, hermano, como árabes de tienda en tienda. Y lo están dejando de que Dios los pueda establecer en un lugar para que le puedan servir. ¿Entiende?
Deja de robarle a Dios. Dije, no le robes a Dios. Tú conoces el Evangelio. Dije, tú conoces el Evangelio. No le robes. Dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Y dirás tú, ¿y en qué te hemos robado? Tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Me estás escuchando? Tú lo sabes. Y cuando entres arriba no vas a tener argumento. El Señor es que la palabra, no me hables de la palabra porque yo la sé mejor que tú. No te excuses, apartado de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Qué feo va a ser eso, hermano. Y la Biblia lo dice. Pablo tuvo que padecer. Los apóstoles tuvieron que padecer. Los primeros mártires tuvieron que padecer. ¿Y tú crees que tú no vas a padecer? Oh, si yo padezco, ¿qué padeces tú? Oh, es que mi esposo me dejó. Pues por algo te habrá dejado. Es que estoy pasando hambre. Trabaja. ¿Aló? Ninguno en este tiempo en la iglesia de Cristo está padeciendo por el Señor. Están padeciendo por sus propias concupiscencias. Sus propias debilidades. ¿Me están escuchando? El día que tú padezcas por Cristo porque estás predicando el Evangelio y te corren del trabajo como me corrieron a mí. El día que tengas ya para de hablar de ese Señor, que aquí allá te vas, de aquí no te quiero más en este lugar. O el día que te empiecen a golpear porque andas predicando el Evangelio allá afuera. ¿Aló? Y el día que tu esposa te deje porque eres aleluya, que te deje. O viceversa. Hermano, es que la iglesia no está padeciendo nada y no quiere padecer. Porque, ¿qué, hermano? Hay un espíritu de cobardía dentro de la iglesia de Cristo, hermano. En vez de haber un espíritu de poder y dominio propio, hay un espíritu de cobardía. Nadie quiere padecer, nadie quiere enfermarse, nadie quiere morir. Nadie quiere ser pobre. Nadie quiere tener necesidad. Nadie quiere tener un día malo en el día. Nadie quiere pelear, nadie quiere discutir. Todas esas cosas, hermano de mi alma, son necesarias para que puedas crecer tu carácter. Si no vas a tener un carácter liviano, llevable, pero sin desafíos para el reino de la tiniebla. Y nosotros tenemos poder. De que tenemos poder. Porque Cristo es nuestro poder. Vamos a parar ahí, hermano. Póngase en pie. La próxima